arquitecto Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Bananeros del Ecuador. Tenemos en estos momentos dos temas urgentes que enfrentar, pero ustedes tienen un tema adicional a la inseguridad y al fenómeno del Niño y las inundaciones que arrasan las plantaciones. Varios temas adicionales. El Fusarium raza 4, esa famosa plaga que se come el cogollo de la planta, y también la cigatoca negra que hasta hace poco se hablaba. Eso tiene que ver con el Ministerio de Agricultura, con Agrocalidad. Tienen además de eso la pugna en el precio de la regulación de la caja de bananos. 6.25, arquitecto, lo hemos visto usted tarde, mañana y noche bregar con el abogado Solano, segundo Solano, y todos los representantes de todas las provincias para que sea justo el pago del precio de la caja de banano. Volvemos con un nuevo gobierno, a priori, de 2 años apenas. Se va un gobierno que tuvo más de 4 ministros de Agricultura. Ya se habla que va el señor Wong, que representa toda esta gran estructura bananera en el Ecuador, junto con Bonita Banana, que es la exportadora de bananera Novoa. En la mitad están ustedes como sándwich. ¿Qué va a pasar con el sector productor bananero, con todos estos problemas que está atravesando el país? Lo prioritario de ustedes para generar empleo, para que tengan recursos, para que puedan pagar deudas, para que enfrenten el fenómeno del Niño. ¿Qué va a pasar? Han hablado con el candidato que ganó ya la presidencia, arquitecto. Buenos días. Buen día, don Emilio. Muchas gracias por la entrevista. Buen día a Ecuantena. Realmente es grato para nosotros siempre dirigirnos para ustedes. Sí, realmente nosotros nos preocupa la situación en la que está, sobre todo el agroecuatoriano, don Emilio. El agroecuatoriano, lamentablemente, durante las últimas décadas, no años, no le han dado la importancia debida a los gobiernos de turno y eso realmente preocupa. Si usted analiza las declaraciones con las que se fueron todos los presidentes anteriores y seguramente con la que se va a ir el actual, siempre dice me voy en deuda con el agro. No sé si les ha oído. Y eso es realmente lo que ocurre. Una deuda importantísima con el agro, donde falta de todo y que sin duda es una de las causas para el caos social que tenemos, don Emilio. El caos social que tenemos no solo se produce por las bandas, también se produce por el reclutamiento de los jóvenes, de los trabajadores que de alguna manera no encontraron su oportunidad en las fincas de todo el país, y eso es lo que realmente nos preocupa, que nosotros hayamos tenido que reducir nuestro espacio de trabajo debido a los bajos precios, debido a estos precios injustos que se ha dado en los últimos 4 años, que lamentablemente han minado la economía de los productores bananeros. Eso hay que decirlo claramente. Hoy la economía de la producción, de los productores agrícolas, lamentablemente está en quiebra, y si no se hace algo para recuperar esa situación, está en peligro la soberanía alimentaria, está en peligro la provisión de divisas para el país, la provisión de empleos para el país. Nosotros con condiciones justas, don Emilio, tendríamos capacidad de dar trabajo al 50% de la población ecuatoriana. En eso está en capacidad la agricultura ecuatoriana de hacerlo. Lamentablemente ninguno de los presidentes que han estado han entendido esa situación y le han dado la importancia de vida que se merece la producción agrícola, la actividad agrícola. Lamentablemente hoy una vez más nos enfrentamos a una crisis difícil de manejar y que lamentablemente tendrá serias consecuencias para el país. Eso hay que analizarlo profundamente. El sector bananero, como usted lo dijo, está atacado por varias enfermedades, cigatoca, fusarium, moco, que lamentablemente están minando, están sacando de producción a muchas áreas del país, y eso tiene una consecuencia realmente intrínseca, que es la falta de recursos que ha tenido el productor bananero para poder enfrentar estas enfermedades. Mire este año lo que ocurrió, don Emilio, durante más de 4 meses el sector exportador pagó injustamente por debajo del precio mínimo de sustentación. En pleno fenómeno del Niño, que ya hemos vivido una parte este año con más de 4.000 milímetros de lluvia, que lamentablemente está perjudicando al sector. Eso hay que decirlo. Están ocultando, la verdad, algunas autoridades en no decir la situación actual.
Nosotros antes teníamos la posibilidad del control de la cigatoca durante el verano, porque teníamos un verano normal, que era frío, sin lluvia, sin sol. Hoy no hemos tenido eso, don Emilio. Hemos tenido sol, lluvia y mucho calor. ¿A usted le consta qué es lo que ha pasado? Eso es algo que no han analizado las autoridades, que de alguna forma está perjudicando a los productores bananeros. Si se viene un fenómeno del niño como está anunciado, seguramente no vamos a poder estar en las mismas condiciones que estuvimos el año pasado, porque las fincas no están bien. Antes las fincas, al periodo de invierno entrábamos con 10, con 11 hojas funcionales a la cosecha. Hoy estamos entrando con 5, con 6 hojas. Y eso realmente nos pone en desventaja ante un fenómeno tan importante climático como el que se viene, ¿no? Arquitecto, el tema fundamental siempre, tenemos años asistiendo a las ruedas de prensa con ustedes, es buscar la coordinación. Se crearon comisiones técnicas. El penúltimo ministro de Agricultura, el señor Bernardo Manzano, precisamente provenía de las filas de las empresas Novoa. Y él estuvo ahí, ¿verdad?, al frente de esta situación. Cuando él estuvo, ¿qué dialogaron? ¿Qué propuesta hay hasta ahora del sector exportador bananero? Porque se sacan cifras extraordinarias de que estamos exportando aún, a pesar de los problemas, una inmensa cantidad de volumen de banano hacia Europa, hacia Estados Unidos. Pero ¿de qué sirve que la exportación sea voluminosa si internamente, ¿verdad?, los resultados de esa exportación exitosa no se reflejan en la inversión que realizan ustedes, los pequeños y medianos productores bananeros? ¿Por qué sigue fracasando la coordinación del precio de regulación? Se sigue diciendo lo mismo, que es por los problemas de Rusia, de Ucrania, el problema ahora de Israel, Palestina, el problema del petróleo, que todo eso es lo que ustedes no entienden, que tienen que cobrar menos para que pueda competir el Ecuador. ¿Cuál es el problema real, arquitecto? El problema real, don Emilio, es la falta de cumplimiento de las leyes. Creo que usted se ha dado cuenta que en la mayoría de países latinoamericanos, por no decir todos, y el Ecuador es uno de esos, la ley para las élites políticas y económicas no es una obligación, es una opción. Ellos sabrán cuándo la cumplen y cuándo no la cumplen. Y eso es realmente lo que ha ocurrido con el banano ecuatoriano, que lamentablemente esta seguridad jurídica que debería haber para los productores de banano, es una condición básica para que cualquier Estado pueda tener paz social, estabilidad política, económica, condiciones que favorezcan el desarrollo del país. Eso es lo que no hay, don Emilio. ¿Por qué? Porque estas élites económicas, en este caso del banano, han querido hacer y deshacer con el precio porque ellos se creen los dueños del negocio. Son una parte de esa hipocresía comercial que hay aquí en el mundo, en el que piensan que el productor de banano del Ecuador tiene que subsidiar a todo el resto de la cadena. Eso tiene que terminarse, don Emilio. Aquí en el Ecuador tiene que pagarse el precio justo, como en todo el mundo, y eso es lo que no ha ocurrido aquí en el país. Arquitecto, ¿cuál fue el precio justo que se quedó la última vez? ¿Cuánto tienen ustedes sembrado, invertido? ¿Y cuánto tendrían que tener de ingresos para pagar deudas y desarrollar otro proceso de exportación? Y el precio de regulación último que se quedó, ¿cuál fue y cuánto están pagando realmente las exportadoras? ¿Y cuáles son esas exportadoras? Mire, don Emilio, durante más de 4 meses pagaron por debajo del 6.50, que fue el precio establecido para este año. Lamentablemente no cumplieron los exportadores, pese a haber un compromiso de palabra de parte de ellos. Eso siempre ha ocurrido y lamentablemente el sector exportador no cumplió con su palabra. Hoy estamos pidiéndole al ministro de Agricultura actual, el ingeniero Eduardo Izaguirre, que el precio de sustentación para el año 2024 sea de $8.01, que es lo que da los costos de producción para poder tener sostenibilidad en las fincas. Es lo que le hemos solicitado. Nosotros no queremos nada más que mantener nuestras fincas, mantener a flote los trabajos que generamos, don Emilio. Son más de 300,000 familias que dependen directamente de la actividad bananera y que serían seriamente afectadas si el Ecuador no toma una decisión líder en cuanto al posicionamiento del precio de la caja de banano. A eso lamentablemente hay que nuevamente insistir
que los países europeos, americanos, quienes nos compran la fruta, el banano, el precio de la libra o del kilo de banano en esos países no ha sufrido un incremento durante los últimos 40 años, don Emilio. ¿Usted puede creer que el anclaje de un precio de una fruta esté en los hombros de los productores bananeros? Eso tiene que terminarse, eso tiene que ya de una vez por todas sanearse y que se permita al productor bananero tener un precio justo para el próximo año, que es lo que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Arquitecto, hay otro problema muy serio. Y nos repite el precio de la caja que ustedes han indicado como base para poder sustentar su inversión y tener recursos para seguir avanzando. 801, don Emilio, hemos presentado los costos de producción, hemos presentado todo sustentado para que el señor ministro se dé cuenta de la situación y los señores exportadores también salgan al final de esa hipocresía comercial en la que se encuentran. ¿Y cuál sería el acuerdo mínimo básico al que ustedes llegarían con los exportadores? Mire, nosotros ya tuvimos una mesa de negociación el día martes pasado. Lamentablemente no llegamos a un consenso porque en el transcurso de esa mesa nosotros habíamos ofrecido en aras de encontrar un consenso, fijar en 7.50, pero ellos no dieron su brazo a torcer y lo que nos ofrecieron fue un incremento de 10 centavos, es decir, $6 con 60 centavos, lo cual a nosotros nos parece un insulto porque nosotros no hemos ido a pedir una limosna, sino un incremento justo para el precio de la caja de banano. Arquitecto, ¿en cuánto ellos están vendiendo en el exterior la caja de banano y cuál es el volumen de gastos que ellos tienen? Porque ustedes han explicado detalladamente que los 8.01 obedece a todo el proceso, ¿verdad? Desde la siembra, cuidado, inversión, etcétera, trabajadores en la finca, el sitio donde se procesa, se lo lava, se lo empaca, el cartón que tienen que comprar, el plástico que tienen, etcétera. Es todo un proceso. Ellos, ¿cuál es el costo de producción que ellos tienen que aducen que no pueden ir ni siquiera a los 7.50 con ustedes? Bueno, ellos presentaron un costo de producción, don Emilio, que lamentablemente es falso, es erróneo. Por ejemplo, presentan que hay 22 ciclos de fumigación, cuando a la fecha nosotros llevamos ya en promedio 32 ciclos a nivel nacional. Ellos presentan que el costo de este ciclo de fumigación está en $30, cuando nosotros estamos pagando $60 en promedio. Realmente no tiene una base real el costo de producción del sector exportador. Más bien nosotros lo que le hemos combinado al sector exportador es compartir solidariamente las rebajas que ellos han tenido en los costos de exportación. Y le doy dos rubros importantes, don Emilio. Precio del cartón. Ellos están pagando hoy día 70 centavos menos por cada cartón. Antes pagaban 2.40, 2.50 por cada caja de cartón. Hoy están pagando 1.60. Por lo menos de ese valor deberían haber compartido con el sector productor para que tenga sostenibilidad la finca. Y el otro rubro importante, el costo del flete naviero, don Emilio, que ha bajado en más de $1 en promedio a cualquiera de los destinos del mundo, que también debió ser compartido con el sector productor. Lamentablemente, esta angurria de parte de los exportadores realmente preocupa porque ya su ambición va mucho más allá de lo limitado y que de alguna forma tiene que presentarse un proyecto país, como usted habló. Nosotros tenemos que hablar de un proyecto país, de un proyecto para sacar adelante al Ecuador. No podemos permitir que el Ecuador siga en la situación actual. Fijar el precio en 6.60 sería crear más caos social, más delincuencia, menos empleo. Eso es lo que tienen que analizar los señores exportadores y el gobierno nacional. Arquitecto, hay otro tema muy preocupante. La última veces que conversamos, se habló precisamente de exigir un verdadero censo, una auditoría de censo de las empresas que exportan, porque hay un porcentaje enorme también de empresas fantasmas que ustedes han venido denunciando y algunas de ellas, muchas de ellas, involucradas con la mezcla de droga en exportación de banano, que es el sitio apetecido para precisamente contaminar los containers en alta mar o en los propios puertos. Se necesita el censo porque también ahí precisamente aparecen empresas que se dedican a comprar por otro lado y hacen aparecer que es banano ecuatoriano que están exportando con una competencia desleal contra ustedes, porque en definitiva ellos tienen los cupos.
han recibido información que exigían ustedes respecto a la depuración de las empresas que realmente siembran banano y compiten lealmente contra ustedes. Don Emilio, nosotros hemos pedido desde hace mucho tiempo transparencia en la comercialización, que es algo que debería darse de una manera inmediata. La transparencia comercial es una moda que se está imponiendo en todo el mundo y que de alguna forma debemos acogerla aquí en el Ecuador. Transparencia en cuanto a la comercialización. Nosotros lo que queremos es eso, que la trazabilidad tan necesaria ahora para cualquier producto que se exporte y que llegue a los supermercados sea clara y precisa, no como ahora que lamentablemente hay que decirlo, pese a las correcciones que ha habido del Ministerio de Agricultura, todavía siguen saliendo fruta con códigos falsos y eso hay que decirlo claramente. Nosotros creemos que eso debe depurarse y la única forma de hacerlo, don Emilio, es con un software nuevo, con un programa informático nuevo que de alguna forma permita con los blockchain, con las seguridades adecuadas, que no permita lo que ocurre ahora, que cualquier hijo de vecino puede instalarse una computadora, entrar al sistema de Unibanano y ponerse las cajas que quiere y crear sus empresas fantasmas. Es lo que no queremos que ocurra. Y el otro punto fundamental, don Emilio, que hemos pedido desde hace mucho tiempo, ya más de 3 años pidiéndole a todos los gobiernos, a todos los ministros de turno, la instalación de los escáneres en todos los puertos del país, que lamentablemente no somos escuchados. ¿Por qué no nos escuchan si nosotros les estamos pidiendo? Es una forma de transparentar la comercialización, don Emilio. ¿Quién no quiere que se transparente la comercialización? Habría que averiguarlo y habría que consignarlo y acusarlo de parte de las autoridades. Bueno, tienen ustedes la propuesta del presidente electo, este joven Daniel Noboa, que precisamente es parte de toda la estructura de la familia más representativa en la exportación de banano. Siguen con su marca Bonita Banano fuera del país, lo dicen los medios internacionales, que representa un club bananero multimillonario en el país. Ahora el ministro de Agricultura ya ha sido designado, es del grupo WON, el señor WON, entiendo, ¿verdad? En la campaña Daniel habló de crear una central de inteligencia y las cuñas usted habrá visto igual que todos nosotros, se veía extraordinario el manejo, más o menos como en las películas de Misión Imposible de Tom Cruise, ¿verdad? En una pared señalando con el dedo y moviendo mapas virtuales, puntos, sitios, ¿verdad? Haciéndonos suspirar y soñar con un sistema extraordinario de inteligencia. ¿Ustedes aportaron con algún criterio, comentario, para ponerle nombre, apellido exacto a cómo debe manejarse el control para evitar que se siga contaminando de droga el sector bananero del país? ¿Hicieron llegar alguna propuesta? Don Emilio, sí, nosotros le hicimos llegar una carta al candidato Noboa en ese tiempo y ahora presidente electo, no sé si la habrá leído, nosotros vamos a insistir en tener una conversación con él, en reunirnos con él, en hacerle nuestras propuestas, en hacerle nuestras observaciones a lo que podría ser un nuevo Ecuador, que es lo que queremos todos. Este nuevo Ecuador tiene que ir en base a la justicia social, en base a la solidaridad, en base a pagar los precios justos, en base a reconocer salarios justos aquí en el país, que de alguna forma es importante para sacar ese ejército que tienen ahora las bandas en capacidad de captar de jóvenes que lamentablemente no tienen oportunidades ni de trabajo ni de estudio y que de alguna forma son presa fácil del enrolamiento de estas bandas. Nosotros creemos que la seguridad social no debe ir solo por el hecho de poner más seguridades o de poner más policías o más ejército en las vías. No, la seguridad tiene que ir con el hecho de pagarle un precio justo a los productores para que tengan ellos la capacidad de dar más empleo a los trabajadores, que tengan esos trabajadores la oportunidad de llevar un salario digno a sus casas, que tengan las oportunidades de educación, que es lo que no ha habido cuando se han cerrado escuelas aquí, que de alguna forma han causado que muchos jóvenes hagan deserción de la educación y eso es peligroso. Que se abran más universidades, más oportunidades de estudio para esa gente que no han sido considerados. Recuerde que la gran masa
poblacional que se viene entre los 14, entre los 15 años es muy fuerte y debe darse esa importancia, tanto para darles trabajo, tanto para darles de estudio, y es la única forma de hacerlo. No hay otra manera de evitar el caos social que se nos avecina si no tenemos la posibilidad de hacerlo de esa manera. Para eso necesitamos condiciones justas aquí en el país y debemos empezar dando el ejemplo con el producto estrella, como usted lo ha dicho, que tiene el Grupo Novoa, que es pagándole el precio justo al productor bananero, y que salgamos, como le dije, de esta hipocresía comercial en la que los exportadores salen afuera a pedir un precio justo para tener un salario digno. Sin embargo, cuando es casas adentro, quieren pagar precios de miseria, y eso es realmente lo que debemos corregir inmediatamente. Bueno, qué bien, arquitecto. Este diálogo es muy importante porque es la apertura de un gobierno que viene en marcha ya a tomar posesión, el fracaso de un gobierno saliente, porque hay que decirlo de manera clara. El actual presidente Lazo es el que lleva al país a este periodo corto de 2 años de haber administrado de la peor manera esta república y dejar embarcado a un nuevo gobierno que ha creado mucha expectativa por ser joven. Y nos alegra enormemente que sea un joven también el que esté, que se renove en la fila, una lección para los partidos políticos tradicionales que creen que a dedo pueden seguir monitoreando la situación política del país. Pero ojalá que también este joven presidente escuche a los hijos de ustedes, pues, que también son jóvenes profesionales. ¿Y por qué no una cita de todos los jóvenes que son hijos de todos los productores bananeros del país para que una asamblea, un congreso nacional, lo convoquen al joven presidente y los jóvenes que están vinculados con la actividad de ustedes le digan, le comenten lo que están viviendo ustedes, los padres, los abuelos, en este producto que es el emblemático del país? Y cuántas cosas no podrían hacer ellos de ponerle valor agregado al banano que tanto se requiere en este país alimentar. Ahora que se quiere dejar el petróleo bajo tierra, es la oportunidad extraordinaria de que a los jóvenes que son integrantes de las familias de ustedes, los productores bananeros, les abran las puertas, pues, para que los escuchen allá en Quito, en Carondelet. Sería ideal ver ese encuentro de los jóvenes de las familias bananeras diciéndole las verdades al presidente joven electo o arquitecto. No solo diciendo la verdad, sino también enterándole de la realidad, don Emilio. Lamentablemente lo que menos ha tenido el actual presidente es contacto con la ciudadanía, contacto con el ciudadano de a pie, contacto con los agricultores. Nunca sintonizó lo que estaba ocurriendo en el país. Vivía en una burbuja, o vive en una burbuja en la que cree que el Ecuador está súper bien cuando la realidad es otra. El Ecuador está sangrando, el Ecuador está muriendo, y de alguna forma el actual presidente no ha querido darse cuenta de esa situación. Haber inyectado de alguna manera dinero debió haber sido una solución para, sobre todo para la inversión social aquí en el país, en vialidad, en educación, en salud, en vivienda, don Emilio, que tanta falta nos hace, en crédito oportuno para el agro que no tenemos. El 95% de productores agrícolas estamos en central de riesgo, no podemos acceder a un crédito. Eso es lo que no quieren darse cuenta, y de alguna forma eso tiene que solucionarse. Sin crédito el productor agrícola no puede salir adelante. Eso es algo que tienen que darse cuenta las autoridades y de alguna forma solucionar. Y ese estado de quiebre en el que estamos no fue porque hemos sido malos productores, sino porque nos hicieron una trampa para pagarnos por debajo del precio mínimo de sustentación durante los últimos 4 años. Durante los últimos 4 años nos han robado parte de nuestro patrimonio, y eso es realmente lo que está ocurriendo aquí en el país, y que de alguna forma tiene que corregir el señor presidente electo para que esto no vuelva a ocurrir. Si esto vuelve a ocurrir, seguramente los problemas sociales van a ser más fuertes de lo que han sido. Arquitecto, ¿cuál es la agenda esta semana? ¿Qué van a hacer en estos días hasta antes de la posesión del nuevo gobierno y de la Asamblea Nacional también, que es importantísimo? Sí, nosotros tenemos obviamente primero la fijación del precio la próxima semana, que el día martes estamos citados nuevamente a la última reunión. Después queremos reunirnos con los asambleístas porque está, recuerde, la ley del banano pendiente en la mesa de soberanía alimentaria, y eso es algo que nosotros queremos solucionar de una vez por todas. Nosotros sí queremos leyes actualizadas, pero leyes actualizadas justas a favor de todos, y no leyes parcializadas como la que quisieron hacerla en la última asamblea entre gallos y medianoche. Y obviamente hablar con el presidente que la única forma de salir de la situación en la que estamos es con solidaridad, con justicia,
y que de alguna forma se preocupe de todos los ecuatorianos y no solo de una élite que lamentablemente es la que ha gobernado durante los últimos años. Arquitecto, gracias por habernos acompañado esta mañana. Qué importante ponernos al día y abrigar la esperanza de que haya unidad, que desechemos el odio político que está entreteniéndonos en otros temas. El tema en ese momentito son ustedes, los productores, que generan alimentos, trabajo y esperanzas para salir adelante como país. Ingeniero, arquitecto, gracias, buenos días. Buenos días, don Emilio, a las órdenes, siempre muy amable por la entrevista. A usted, muy gentil. 7:33, una